Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Me negué a volver a casa. A medianoche todavía estaba sentada afuera pensando en lo que acababa de pasar. La batería de mi teléfono se había agotado hacía apenas unos minutos. La pequeña niña me llamó unas 100 veces y me envió mensajes de texto otras 500 más. Los leí todos, pero no respondí nada. Sabía que estaba huyendo del problema, pero no sabía cómo afrontar esto. Pero si no la veía en ese momento, lo haría al día siguiente. Finalmente, decidí afrontar el problema. Regresé a casa. En realidad, puede que no estuviera en casa en ese momento, porque pensé que esa noche tenía un turno nocturno. Pero, una vez que abrí la puerta, encontré a Juan Viva sentada en el sofá, luciendo muy enojada. ¿Dónde estabas? Pensé que estarías trabajando esta noche. No fui a trabajar. No contestas el teléfono. Leíste los mensajes pero no respondiste. Regresaste a casa a medianoche. ¿Estuviste con mi mamá hoy? Ella no es tonta. Sabía que algo andaba mal cuando no le respondí. Y solo había un problema. Sí. ¿Por qué te importa tanto lo que dijo? No es verdad. ¿Estás segura de que no es verdad, Juan Viva? Grité su nombre con ira. Sí, me sentí avergonzada y culpable al mismo tiempo. Sabías desde el principio que somos. Mis labios temblaron, no pude decirlo en voz alta. ¿Hermanas? Sí, ¿por qué le crees a mi mamá más que a mí? Juan Viva apretó el puño. Le creíste a mi madre que te odiaba y que te quiso fuera de su casa. ¿Por qué le crees a ella más que a mí? Porque ella me conoce tanto como te conoce a ti, respondí. Ella me crió desde el primer día que nací y tiene suficientes motivos para odiarme. Ella es tu madre. Me dijiste que pase lo que pase, no me dejarías. Pero esto es diferente. Grité como una loca. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Compartimos el mismo padre y tenemos relaciones entre nosotras como animales. Dije que no somos hermanas, acepta la verdad. Juan Viva abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Ella sintió y se rió sarcásticamente. Si somos hermanas, ¿y qué? No pensamos en tener hijos juntas. ¿Qué? No me importa si somos hermanas, el mismo padre o la misma madre. Te amo porque eres tú. Qué desagradable, dije con amargura. No podía entender lo que acababa de decir. No pude aceptar esto. ¿Qué debemos hacer entonces? Ya lo hicimos. Me agarré el pecho con dolor. Me desplomé en el suelo. No me quedaban fuerzas para luchar. Había pasado por muchas cosas, pero esto era demasiado. Mi amante era mi hermana que nació apenas 2 semanas antes y no sintió nada por lo que había sucedido. No puedo soportar más esto. No puedo mirarte más. ¿Vas a huir de nuevo? Las lágrimas de Juan Viva rodaron por su rostro. ¿Por qué siempre te alejas de mí? ¿Realmente no lo dices en serio cuando dijiste que me amas? No importa cuánto te ame, no puedo soportar esto. Juan Viva, ni siquiera puedo mirarte. No tienes que irte entonces. Me iré yo. Juan Viva caminó hacia la puerta principal. Te enseñaré cómo se siente cuando alguien que amas se aleja de ti, dijo sin mirar atrás. La puerta se cerró de golpe. Me quedé solo en la habitación. Juan Viva se fue durante horas. Supuse que ella volvió a trabajar. Era una de las buenas ventajas de ser médico. Tenía que trabajar incluso en su peor momento. Dijo que se irá como si nunca fuera a regresar. Era la misma cosa. Quería separarme de todos modos. Nunca pensé que la volvería a ver después de 13 años.
Podría decir plenamente que la amaba de todos modos y la amaba tanto que no me importaba quién era ella. Pero tuve que irme porque no me soportaba. No tenía idea de cómo viviré después de esto. Nos teníamos la una a la otra, pero ya no, no más. Por la mañana empaqué mi ropa dentro de una maleta. El administrador del edificio me detuvo mientras salía del condominio. Ella me entregó una carta. Aquí hay una carta para la habitación 705 para Plank. Me sorprendió ver el sobre marrón con mi nombre. Era la letra de Juan Viva, una carta. Eso fue extraño. Teníamos teléfonos móviles. Si quisiera decirme algo, podría simplemente enviarme un mensaje de texto, en lugar de enviarme una carta. Era una manera tan de la vieja escuela. Tan pronto como abrí el sobre, encontré un papel que decía que